Buen día, soy Oscar Padilla y les voy a presentar un poco de teoría de destilación, de qué es la destilación fraccionada, un ejemplo muy común en la industria, y resuelto por el método de McCabe-Tyle. Y además, al final les voy a mostrar la aplicación de un programa muy utilizado en la ingeniería biotecnológica y en general en todo, para todas las aplicaciones de destilación, que es el ChemSep, y espero les guste el video. En la parte del contenido vamos a pasar una breve parte de introducción de qué vendría siendo la destilación, los tipos de cómo llevar a cabo esta, un marco teórico donde vamos a explicar ya un poco más la parte ingenieril del cómo es que se comportan las ecuaciones y el equilibrio, que más adelante vamos a hablar de en una destilación, el desarrollo de un problema que involucre la destilación fraccionada y, como les mencioné, el uso del ChemSep, que vamos a aplicar ahí un par de modelos y concluir más que nada todas las herramientas utilizadas en este video y su utilidad. Bueno, partamos primero que nada con la parte de introducción, que vendría siendo la destilación, ¿no? En la destilación no es más que nada la separación de componentes de una mezcla líquida, en el que su principio se basa en las distintas volatilidades de estos, ¿no? Y el mayor principio sería qué componente es más volátil, que sería nuestro clave ligero, y la posterior condensación de para recuperarlo, ¿no? Y tenemos aquí varias aplicaciones. Comenzando por la parte industrial, tenemos la petroquímica. En la parte de abajo podemos ver un destilador, que tenemos la introducción de un petróleo crudo y la recuperación de ciertos componentes. Esto es un destilador de platos. Así también tenemos la producción de bioetanol. En la parte farmacéutica tenemos purificación de solventes, uno muy importante que es el metanol, que es el que vamos a tratar más que nada hoy, acetona o agua de grado reactivo, así que también como la obtención de principios activos. En la parte alimentaria tenemos, como ya todos conocemos, la destilación de bebidas alcohólicas y aceites esenciales. En la parte artesanal tenemos la producción de perfumes. Como sabemos, se busca siempre tener un aroma en especial, ¿no? Entonces, para obtener este tono, este aroma, se ocupa realizar ciertas destilaciones en el producto que quieras obtener para obtener pues ahora sí que su olor. Em, de la parte biotecnológica, que es la de mi carrera y algunos de ustedes espero también, tenemos la parte de la purificación del bioetanol, la recuperación de solventes en extracción de metabolitos, la separación de compuestos volátiles y también la purificación de reactivos y medios de cultivo, que yo creo que también es una de las más importantes. Bueno, ya les estaba hablando de la volatilidad y el punto de ebullición, pero no los había definido. Más que nada, la volatilidad es esa capacidad de una sustancia de pasar fácilmente al estado gaseoso. Es decir, entre más alta sea la volatilidad, más rápido se va a evaporar esta. Tenemos también el punto de ebullición, que sería la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido
igual a la presión externa y el líquido se convierte en vapor. Eh, Esos dos conceptos los vamos a aplicar mucho a lo largo del video. Espero que queden claros, son bastante sencillos. Entonces, volatilidad es una capacidad de evaporación de una sustancia. Y el punto de ebullición es una temperatura a la que la presión de este líquido se iguala a la de sus alrededores. Vamos a comenzar también con el tipo de destilación. Aquí tenemos una destilación simple, que es la más sencilla, que tenemos un líquido X, puede ser agua, puede ser eh, etanol, puede ser lo que ustedes quieran, hexano, y se le agrega calor para que este posterior comience a hervir lentamente y los vapores se extraigan. La primera porción de vapor condensado va a ser la porción más rica en el componente más volátil. Es decir, que lo primero que salga va a ser la parte más pura de ese compuesto volátil que estamos buscando obtener. Aquí tenemos un pequeñito diagrama en el que tenemos moles de líquido y, como ven, no aparece aquí, pero se le agrega calor y salen moles de vapor al condensador. O muchas veces sin siquiera agregar calor, con la misma temperatura del entorno, se pueden comenzar a evaporar y condensar ciertos fluidos. Para la parte de destilación, también tenemos otro tipo que es la destilación de arrastre de vapor, donde vamos a tener una sustancia que su punto de ebullición es alto, esa es su primera característica, y que no tiene que ser o es invisible en el agua. Es decir, que no son solubles entre ellos dos. Vamos a comenzar el proceso hirviendo el agua y el compuesto de interés, que en nuestro caso sería la menta, puede ser una flor, puede ser cualquier otra sustancia que cumpla con las dos características que ya les mencioné. Cada uno de los componentes va a ejercer su presión de vapor independiente, es decir, su presión parcial, que lo vamos a ver más adelante. Y la mezcla de estas dos sustancias van a sumar para una presión total del sistema. Esta presión total del sistema debe ser mayor a la de los alrededores, por lo que ocurre una ebullición a una temperatura menor de la que realmente se necesitaba para que esta sustancia hierva o ebulla. El vapor generado va a tener una composición constante mientras existan las dos fases líquidas. Los vapores de agua y del compuesto se van a condensar juntos y sus fases líquidas e insolubles se van a separar muy fácilmente. Este proceso, como pueden ver, va a necesitar de calor en ambas partes, por lo que también la energía necesitada va a ser un poquito más elevada, entonces por costos y todo, es un proceso un poquito caro. Bueno, tenemos otro tipo de destilación que es la destilación fraccionada, donde podemos ver en el diagrama, tenemos una parte de entrada de alimentación, una salida del producto en la parte superior, que es el destilado, y en la parte inferior los fondos o restos, que serían líquidos. Tenemos también una serie de etapas o platos, los cuales nos van a ayudar para
mantener en equilibrio cada fase, así que se va a operar también de manera contracorriente en esta columna fraccionada. Como podemos ver, estas flechas que vienen hacia arriba son el vapor que va de manera ascendente y se va a poner en contacto con, con un reflujo que viene en contracorriente, lo cual va a mejorar la interacción de estas dos fases y va a ayudar también a mantener un equilibrio entre estas. Esta interacción o este contacto contracorriente del vapor y el líquido del reflujo va a permitir que el componente más volátil A o nuestro clave ligero se concentre progresivamente en el vapor conforme éste asciende. Es por eso que vamos a tener mayor pureza de este clave ligero en la parte superior y el menos volátil se va a encontrar en la parte inferior. No sé, puede ser incluso como el que vamos a presentar, metanol y agua en la parte superior, que tenemos que tener metanol, que es nuestro clave ligero, y en la parte inferior restos de agua. Bueno, ahora sí ya en la parte del marco teórico. Vamos a tener lo que es el equilibrio líquido-vapor, ELV, en el cual se puede representar en un diagrama de fases, presión y temperatura para una sustancia pura. Por ejemplo, el agua. Tenemos en este diagrama un punto donde se va a mantener sólida el agua, es decir, en hielo, se va a mantener líquido y se va a mantener en gas según una temperatura y una presión ejercida. Hay un punto, conocido como el punto triple, que es en el cual el agua se va a encontrar en los tres estados de la materia. Es una presión y temperatura específica. Este diagrama es muy útil para entender la transición de fases y el comportamiento de un fluido, o bueno, de un compuesto a distintas presiones y temperaturas. Vamos a hablar también de las propiedades coligativas, que es cuando a una sustancia se le agrega un solvente. Es decir, se va a generar una solución y estas propiedades dependen únicamente del número de partículas del soluto, moléculas que pueden ser también iones, y no de la naturaleza química de este. Estas propiedades afectan directamente el equilibrio líquido-vapor, como ya lo mencionamos, y estas van a alterar la presión del vapor del disolvente, que pues esto viene siendo clave en la destilación. Tenemos cuatro propiedades coligativas, que sería el descenso de la presión del vapor, que es cuando se añade un soluto no volátil a un solvente, la presión del vapor del solvente disminuye porque hay menos moléculas de solvente en la superficie capaces de evaporarse. Tenemos la elevación del punto de ebullición, que esto es debido al descenso de la presión de vapor. La mezcla requiere más temperatura para alcanzar el punto de ebullición. Tenemos también un descenso crioscópico, que es el punto de congelación, y pues viene siendo análogo a la elevación del punto de ebullición. Y también tenemos lo que es la presión osmótica, que es muy útil para la separación de membranas y en la biotecnología se utiliza mucho este proceso para purificar ciertos compuestos o componentes de interés, como pueden ser proteínas, enzimas. Entonces, son esas cuatro propiedades. Bueno, y ahora tenemos el modelo termodinámico del equilibrio líquido-vapor. Este equilibrio se refiere a la condición en la que una fase líquida y una fase vapor
coexisten a una temperatura y presión dadas, sin que haya un cambio en la cantidad de cada fase. Es fundamental para entender la destilación y para que exista este equilibrio entre un componente I, la fase líquida y fase vapor, sus potenciales químicos deben de ser iguales, como podemos ver aquí. Y en términos más prácticos, se expresa en fugacidades o más comúnmente en las presiones parciales, como ya les mencionaba, y coeficientes de actividad, como lo tenemos aquí, donde YI es la fracción molar del componente I en la fase vapor, XI es la fracción molar en la fase líquida, y este gamma I es el coeficiente de actividad, que en un caso ideal, este coeficiente de actividad es igual a 1 y va a desaparecer de esta ecuación. Y tenemos la presión del vapor o comparación parcial del vapor del componente puro, que sería este, y tenemos una presión total del sistema P. Como les mencionaba, gamma I se va a hacer igual a 1 en mezclas ideales y se aplica la conocida ley de Raoult, que es esta ecuación, y tenemos para una mezcla binaria que la presión total se calcula con las composiciones y presiones parciales de cada uno de los componentes. Y podemos con esta determinar la fracción molar en la fase líquida y la fracción molar en la fase gaseosa. Aquí tenemos un diagrama de puntos de ebullición a presión constante que con las dos ecuaciones anteriores de la diapositiva anterior, de fracción molar en fase líquida y fase gaseosa, podemos tener lo que son las líneas de rocío y de burbuja, que vendrían siendo las líneas de vapor saturado y las líneas de líquido saturado. Como podemos ver, aquí tenemos las líneas que les comento y una región interna que sería la región de vapor líquido mezclados. La parte aquí abajo partimos de una fracción molar, que en este caso es benceno, y una temperatura que acorde a una determinada composición y una temperatura dada, podemos encontrar el punto de burbuja, punto de rocío de nuestra sustancia, que sería el momento en el que se genera la primera burbuja proveniente del líquido o la primera gota de condensación proveniente del vapor. Voy a construir un diagrama de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria metanol-agua. Vamos a ayudarnos de la herramienta de Thermosolver para una atmósfera encontrar la temperatura de saturación de cada uno de los componentes. Para el agua, a una atmósfera tenemos una temperatura de saturación de 100 grados centígrados y para el metanol de 64.512 grados centígrados. Vamos a construir lo que viene siendo, primero que nada, nuestra rango de temperaturas, que sería desde la temperatura de saturación o de evaporación de nuestro clave ligero, que ya sabemos que es el metanol porque es el compuesto más volátil, hasta una temperatura de saturación del otro componente, que sería el agua, que es de 100. Vamos a hacer puntos homogéneos, o sea, es restar 100 menos 64.512, dividir entre el número de puntos que desees y tener una diferencia homogénea entre cada punto. Vamos a calcular o a determinar de igual manera con Thermosolver dadas las temperaturas, las presiones de saturación de cada uno de nuestros componentes a esa temperatura. Y posteriormente
con una presión total de una atmósfera, que sería pues, la de los alrededores, que pues no va a estar presurizado. Eh, una presión parcial del compuesto 2, que sería nuestro clave pesado, el agua, dividido sobre el clave ligero menos el clave pesado. Vamos a obtener cada uno de los valores de las composiciones molares de la fase líquida y para la fase gaseosa con la siguiente ecuación. Ahora nos vamos a pasar a GeoGebra y vamos a construir nuestras líneas de burbuja y de rocío para generar un sistema de equilibrio líquido vapor metanol agua. En el lado izquierdo tenemos la hoja de cálculo de GeoGebra, como podemos ver aquí, y vamos a trazar aquí nuestra línea de burbuja con ayuda de la composición en la fase líquida, en el eje de las X y en el eje de las Y de las temperaturas. Ahora la composición de la fase vapor, o sea, Y1, contra las temperaturas para trazar este sistema. Bueno, y para la destilación fraccionada tenemos lo que es el método McCabe-Tile, que es una técnica gráfica que nos va a ayudar a determinar la cantidad de etapas teóricas para generar un destilado a una determinada pureza de clave ligero y una cantidad esperada también en los residuos. Entonces tenemos ciertas zonas en nuestro destilador, que tenemos una zona de alimentación, como ya lo había mencionado anteriormente, residuos, destilado, y tenemos una zona de enriquecimiento, que es donde se va a estar, eh, donde va a estar más puro este clave ligero, y una zona de empobrecimiento, que es donde se están yendo más que nada los fondos y el líquido de los restos. Bueno, y tenemos aquí un ejemplo que vamos a resolver por el método de McCabe. Y se desea separar metanol del agua mediante destilación atmosférica, es decir, a una atmósfera. La alimentación contiene 15 kilogramos sobre hora de metanol y 11 de agua. El destilado debe tener una pureza de 98% molar de metanol y el producto de fondos debe contener solamente 5 molar de metanol. La alimentación se encuentra en estado subenfriado, de modo que el valor del parámetro térmico es Q igual a 1.12 y la volatilidad relativa alfa entre el metanol y agua es de 3.27. Se pide calcular lo siguiente. Calcular los flujos máxicos en kilogramos sobre hora del destilado y del producto de fondos. B. Determinar el número de tapas teóricas y la relación de reflujo mínimo. Y C. Determinar la ubicación de la tapa de alimentación y el número de tapas teóricas necesarias para una relación de reflujo de 1. Teniendo aquí nuestros datos, como ya se mencionaba, Q igual a 1.12, alfa 3.27 y tenemos nuestro diagrama de destilación fraccionada, que tenemos una alimentación de flujo másico de metanol de 15 kilogramos sobre hora y para el agua 11 kilogramos sobre hora. Tenemos o esperamos en el destilado una composición del metanol de 0.98 y en residuos de 0.05 menor. Tenemos un balance global que es la alimentación igual a las salidas, que sería el destilado, y los residuos. Un balance para el clave ligero, que sería el metanol. Y lo primero que debemos de hacer es convertir a flujos molares. Para eso se ocupa el peso molecular de cada uno de los componentes, que ya está aquí dado. Vamos a dividir nuestro flujo másico sobre el peso molecular para obtener moles sobre hora y obtenemos los siguientes flujos molares, que sería para el agua de 610.43 y el flujo molar de alimentación del metanol de 468.1, dando un total de flujo molar de alimentación de 1078.53 mol por hora. Podemos sacar la fracción molar del metanol en la alimentación, que sería
la cantidad el flujo molar de metanol sobre el flujo molar de la alimentación y nos da un total de 0.434. Vamos a sustituir en el balance global la alimentación, que sería 1078, y para el balance del clave ligero vamos a sustituir también la composición o fracción molar de metanol en la alimentación, que es esta, multiplicada por la alimentación y por la fracción molar esperada en el destilado, multiplicada por el destilado, más la fracción molar esperada en los fondos, multiplicado por los residuos o fondos. Vamos a obtener dos ecuaciones. Como las podemos ver aquí, los metemos a GeoGebra, generamos una intersección y nos va a dar los valores de cada una de los flujos. Tenemos un flujo molar en el destilado de 445.33 y uno en los fondos de 633.63. Y con esto podemos calcular el flujo másico en el destilado, que vamos a ocupar el peso molecular de la disolución, que se calcula de esta manera, multiplicado por el flujo molar del destilado. En esta parte, para calcular el peso molecular de la disolución, debemos de considerar ambos componentes, que sería el metanol del lado izquierdo y el agua del lado derecho. Tenemos sus composiciones, que esperamos de 0.98 de metanol en el destilado, y pues el resto sería de agua, ¿no? Que sería 1 menos 0.98 multiplicado por agua, nos va a dar todo esto, es el peso molecular de la disolución, multiplicado por el flujo molar en el destilado, nos va a dar un valor de 11.45, y para obtener el flujo molar de los fondos ocupamos restarle al flujo molar de entrada este flujo molar del destilado y nos va a dar un flujo molar de fondos de 11.85. Y ahora sí, ya para comenzar con el método de McCabe, vamos a ocupar trazar una curva de equilibrio líquido-vapor, que es la que nos va a ayudar a determinar ese número de fases o platos necesarios de nuestra destilación fraccionada. ¿Cómo la vamos a trazar? Pues esta ecuación de dicha curva la vamos a obtener a partir de la ecuación de volatilidad relativa de una mezcla binaria combinada con la ley de Raoult, que nos va a dar esta ecuación de aquí abajo, que es la fase gaseosa de nuestro clave ligero va a ser igual a la volatilidad relativa, que multiplica la composición en la fase líquida, dividido sobre 1 más la composición en la fase líquida, que multiplica a la volatilidad relativa menos 1. Con esto tenemos los datos de X y vamos a obtener los datos de Y y vamos a graficarlos en un GeoGebra. Aquí trazamos nuestra curva de equilibrio. Imagínense aquí la recta Y igual a X, que no sé por qué no está. Y tenemos aquí la composición en los fondos, la composición en la alimentación, la composición en el destilado. Ahora, partiendo de la intersección de nuestra recta X igual a Y con la composición en el destilado, que se espera de 0.98, en este punto de intersección vamos a trazar una línea horizontal hasta que se cruce con nuestra curva de equilibrio y así sucesivamente bajamos donde choque con la XY y vamos a trazar el número de etapas teóricas o necesarias para llegar mínimo a esta composición en los fondos, que a nosotros nos da un número de etapas teóricas de 6. Ahora vamos a calcular el reflujo mínimo. Con ese valor de Q vamos a trazar la recta Q, vamos a pasar los datos a GeoGebra y como podemos ver la tenemos aquí de color verde. Vamos a trazar la línea de operación del sector
de enriquecimiento o loce, que esta va a ser desde el punto donde comenzamos a trazar las etapas, que pase por la intersección de Q con nuestra curva de equilibrio y llegue hasta el eje de las Y, que ese sería nuestro valor de origen, que nos da un total de, por intersección lo podemos ver en GeoGebra y nos da de 0.52. Esto le igualamos a la parte, como podemos ver aquí es una ecuación de la recta, y lo podemos igualar a B, que sería todo esto, 0.52 igual a la composición en el destilado sobre el R mínimo más 1. Vamos a despejar R mínimo y obtenemos de 0.8846. Sucede que sería determinar la ubicación de la etapa de alimentación y el número de etapas teóricas necesarias para una relación de reflujo de 1. Vamos a utilizar la misma ecuación anterior, que es la del OCE, con un reflujo igual a 1. Sustituimos los datos y la trazamos. Ahora vamos a obtener una nueva intersección con la línea Q. Vamos a obtener esta línea de enriquecimiento, loce, y línea Q ya recortadas. Y de nuevo, comenzamos a trazar el número de etapas, pasando por encima de la línea de enriquecimiento y una nueva línea de agotamiento, que esta la vamos a trazar desde la intersección de Q con la línea de enriquecimiento hasta la intersección de la composición en los fondos con nuestra recta X igual a Y. Y esto nos da un total de 16 etapas. Aquí nos pasamos por un poquito, pero pues como el problema pide un mínimo de 0.05, pues nos vamos a ir un poquito más adelante. Entonces tenemos, con ayuda de la línea Q, podemos ver que la alimentación será la etapa número 9 y de un total de 16 etapas. Ahora nos vamos al Chemsep y vamos a utilizar el modelo de Chema con Unifac. Vamos a poner primero el título, ciertos comentarios que queramos poner. Luego nos vamos a los componentes que vamos a escoger como nuestro clave ligero, que bueno, ese ya te lo escoge el programa, que es el metanol y agua. Y nos pregunta cómo va a operar la columna, que sería en equilibrio, una destilación simple, un número de etapas de 16 y una alimentación en la etapa número 9, como lo podemos ver todo aquí. Parte de unidades para establecer que vamos a trabajar en grados centígrados y en todas estas condiciones, en presión de atmósferas, en flujo másico en kilogramos por hora. Y bueno, ya nos vamos a la parte del modelo termodinámico, que sería un, un de Chema con coeficiente de actividad de Unifac. Vamos a poner Antoine, que trabaja de manera ideal a una temperatura alrededor de 25 y todas estas condiciones, ¿no? Bueno, en la parte de alimentación o especificaciones de la alimentación tenemos que va a ser en la etapa número 9 con ciertos flujos de metanol y agua, dando un flujo total. Y para la parte de la presión, vamos a trabajar a presión de una atmósfera, presión constante, una presión en la parte superior de 1. También tenemos que no hay pérdidas de calor en la columna. También que la vamos a trabajar a una eficiencia de 1. Y lo del... por ejemplo, ¿qué va a haber en la parte superior de la columna? Las especificaciones de la parte superior, pues queremos metanol, ¿no? A una determinada composición y en fracción molar. Y en la parte inferior, aquí tenemos que poner que es agua en la parte inferior a determinada composición y en fracción molar, que sería una composición de agua de 0.95, nada más hay que cambiarle de metanol a agua.
Le damos a correr y vemos el gráfico del resultado del McCabe y obtenemos un total de 13 etapas. Y una comparación con el nuestro, que 13 contra 16 etapas. El programa te deja seleccionar un material. Ya al final con estos resultados, puedes seleccionar el material de tu columna de destilación. Y con eso también te puede calcular una estimación de costos, que aquí nos da un total anual de 774.184. También podemos comparar nuestro diagrama de fase binaria con el nuestro. Ambos son equilibrio líquido-vapor. Se ven bastante parecidos, nada más que aquí le puse que son más puntos, probablemente por eso cambia un poco la parte de la línea de erosión. Utilizando otro modelo termodinámico gamma phi con NRTL, obtenemos este diagrama de metanol-agua por McCabe, que nos da en un total de 12 etapas. Aquí una comparativa con el nuestro, 12 versus 16 etapas. De igual manera, te arroja la estimación de costos. Tú puedes seleccionar el material. Ahora concluyendo sobre las herramientas utilizadas a lo largo de todo el video. Thermosolver tenemos que es una compilación de datos termodinámicos muy amplia, con una gran cantidad de compuestos, que nos permite absorber sus datos, como en este caso fueron las temperaturas de saturación o evaporación, así como las presiones de saturación. GeoGebra es una herramienta sumamente completa para graficar análisis algebraico, tratando de trazado de segmentos e intersecciones muy precisas. Es muy útil para el trabajo de las biseparaciones, porque pues utiliza muchos métodos gráficos, ¿no? La ley de Raoult permite modelar sistemas de equilibrio líquido-vapor, relaciona la presión parcial de cada componente con su fracción molar en la fase líquida y su presión de vapor pura, facilita la determinación del punto de ebullición de mezclas, puntos de burbuja, puntos de rocío y composiciones de equilibrio entre fases. El método McCabe-Tile nos ayuda de manera gráfica a estimar las etapas necesarias para destilar una concentración deseada, un compuesto de interés. Techema con Unifac, en nuestro caso, predice equilibrio líquido-vapor para sistemas multicomponente sin requerir datos experimentales específicos del sistema. Es útil en simulaciones cuando no se dispone de datos experimentales completos. El gamma phi NRTL es ideal para mezclas líquidas altamente no ideales y se ajusta a la realidad y a la aparición de azeótropos. Y pues si llegas hasta aquí, felicidades, muchas gracias y espero tu like, por favor. Gracias.